En mi 75 cumpleaños, mi hija Clara y su marido David conspiraron para declararme incompetente. Pensaron que no sospechaba nada, planeando robarme todo lo que había construido. Simplemente escuché con calma. No tenían ni idea de que estaba a punto de ponerles el mundo patas arriba. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas para saber cómo me defendí. El sol del mediodía entraba a raudales por la ventana del salón, proyectando largas y polvorientas sombras sobre la alfombra persa. Arthur Maxwell, un hombre que había cimentado su vida en la precisión y la previsión, había regresado a casa inesperadamente temprano. Un pequeño inconveniente en la oficina, una reunión perdida, le había dado un respiro poco común, 1 o 2 horas que no había planeado. Al abrir silenciosamente la puerta principal, el murmullo apagado de voces provenientes de la cocina lo alcanzó. Se detuvo, con una leve sonrisa en los labios. Eran Clara, su única hija, y David, su yerno, una pareja a la que siempre había considerado los pilares de sus años dorados. Vivían en la suite de invitados sobre el garaje, pero a menudo pasaban los días en la casa principal, una presencia constante y reconfortante. Estaba a punto de anunciar su llegada cuando una frase específica irrumpió en el bullicio doméstico, deteniéndolo en seco. Era la voz de Clara, más aguda que de costumbre, desprovista de su habitual calidez, que atravesó el silencio de la gran casa. El doctor Ashton lo firmó todo, dijo con un tono casi triunfal. La evaluación confirma demencia progresiva. Arthur sintió una extraña punzada de inquietud. ¿El doctor Ashton? ¿Demencia? Frunció el ceño, intentando contextualizar. ¿Había estado enfermo alguien más en la familia? Antes de que pudiera reconstruirlo, la voz de David, más grave y calculadora, se unió a la conversación. Excelente. Una vez que lo declaren incompetente, tendrás el control total, Clara. Por fin podremos saldar mis deudas y acabar con esta presión constante. El mundo se inclinó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y venenosas. Declarado incompetente. Control total. Paga mis deudas. Una escalofriante comprensión comenzó a apoderarse de la conciencia de Arthur. Su corazón latía con fuerza, un tambor frenético contra sus costillas. No podía ser, no ellos, no su propia sangre. Se pegó a la pared, invisible, inaudible, un espectro invisible en su propia casa. Se esforzó por escuchar, necesitando negar, necesitando confirmar. Clara respondió, con un tono de voz despreocupado, casi despreocupado, como si hablara del tiempo. El viejo no sospecha nada. Está tan ocupado con su legado en la empresa que apenas se da cuenta de nada más allá de sus libros de contabilidad. Las palabras golpearon a Arthur como un puñetazo, arrebatándole el aliento, la dignidad, la ilusión de una familia amorosa. El viejo era él. Una fría oleada de traición lo invadió, una oleada de terror gélido. No era solo una mala interpretación, no era un malentendido, era un plan deliberado y calculado. Su hija, Clara, su hermosa e inteligente Clara, estaba orquestando su caída, con la ayuda de David, el hombre al que había acogido en su familia y al que había dado un puesto en su empresa. Conspiraban para despojarlo de su inteligencia, su autonomía y su fortuna. Permaneció en el pasillo durante lo que le pareció una eternidad, mientras las voces continuaban en la cocina, ajeno al terremoto que acababan de desatar. Escuchó fragmentos sobre abogados, citas en el juzgado y una nueva vida sin preocupaciones financieras. Cada palabra agudizaba la tensión. Cuando la conversación finalmente terminó y oyó el inconfundible sonido de la puerta trasera al cerrarse, indicando que Clara y David se habían marchado, Arthur entró lenta y mecánicamente en la cocina. Vio los restos del desayuno, el persistente aroma a café y tostadas. Todo parecía normal, pero nada lo era. El mundo había dado un giro irrevocable. Esa noche, dormir fue un sueño imposible. Arthur yacía en su cama, mientras las palabras que había escuchado se repetían en un bucle infinito y agonizante. La conmoción finalmente dio paso a una fría y firme resolución. Necesitaba pruebas, evidencia tangible más allá de la palabra hablada, para confirmar lo impensable. Sabía que Clara y David eran meticulosos, pero incluso los conspiradores más cuidadosos dejan rastro. Esperó hasta que la casa quedó en completo silencio.
El reloj digital de su mesita de noche marcaba las 2:17 am. Se levantó, un fantasma en su propia casa, y comenzó su búsqueda metódica. Empezó por la oficina que a veces usaban, luego por la sala, revisando cajones, debajo de los cojines, dondequiera que cayera un papel suelto. Nada. Finalmente, su instinto, agudizado por décadas de espionaje corporativo y batallas legales, lo llevó a la suite de invitados. No entró, pues sabía que no debía entrar directamente. En cambio, se dirigió a la parte trasera de la propiedad, a los grandes contenedores de basura comunes junto al garaje. El aire nocturno era húmedo y frío, y le picaba la piel. Arthur, habitualmente meticuloso, no dudó. Se puso unos gruesos guantes de trabajo y empezó a revisar meticulosamente las bolsas de plástico que Clara y David habían tirado esa misma noche. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos multimillonarios, se hundieron en los desechos de sus vidas. Apartó pozos de café, cajas de cereales vacías y servilletas arrugadas. El corazón le latía con fuerza, con una extraña mezcla de repulsión y desesperada esperanza. Entonces, escondido bajo una pila de periódicos viejos y un menú de comida para llevar, lo encontró. Un sobre manila grueso, con los bordes ligeramente rotos. Dentro había varios documentos impecables de aspecto oficial. Se quedó sin aliento al leer las letras en negrita en la parte superior de la primera página. Solicitud de tutela y curaduría de emergencia en el asunto de Arthur Maxwell, presunta persona incapacitada. Las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Una presunta persona incapacitada. Hojeó las páginas, buscando detalles con la vista, con los dedos ligeramente temblorosos. Allí, resaltada con un rotulador amarillo brillante, estaba la firma del Dr. Ashton, confirmando la evaluación. Y luego, con la inconfundible y elegante caligrafía de Clara, una frase encerrada en un círculo. El sujeto muestra un deterioro cognitivo significativo y representa un peligro para sí mismo. Una rabia oscura y corrosiva floreció en su interior. ¿Un peligro para sí mismo? Él, Arthur Maxwell, un hombre que construyó un imperio de la nada, que navegó por las traicioneras aguas del mercado de valores, que dirigió a cientos de empleados, ¿era un peligro para sí mismo? Esto no era solo una traición, era una difamación, era la destrucción total de todo lo que era. Regresó al garaje a trompicones. El frío suelo de cemento le servía de ancla. Se dejó caer, aferrando los documentos en la mano. El papel blanco puro reflejaba la tenue luz de emergencia del techo. El impacto inicial había sido un dolor sordo. Ahora, la rabia era un infierno abrasador. Pero mientras permanecía allí sentado, el calor de su ira comenzó a enfriarse, a cristalizar en algo más frío, más agudo, infinitamente más útil. No era un hombre al que se le pudiera quebrar. Era un hombre que planeaba. Su mirada se posó en un calendario colgado en la pared del garaje, que marcaba los días del mes. Sus ojos se fijaron en una fecha rodeada de rojo, una fecha que ahora conocía con una certeza escalofriante. 8 días. 8 días para que planearan destruirme. El pensamiento no era un lamento, sino una declaración. 8 días para prepararse. 8 días para cambiar las tornas. 8 días para que Arthur Maxwell les mostrara cuánta vida le quedaba al viejo. La fría realidad del garaje había sido reemplazada por el silencio estéril de su estudio, pero la mente de Arthur Maxwell seguía funcionando a toda marcha. Dormir era un lujo que no podía permitirse. Su mente de ingeniero, acostumbrada a diseccionar sistemas complejos y resolver problemas intrincados, ahora dirigía su formidable enfoque hacia su interior, analizando su propia vida como si se tratara de una adquisición corporativa de alto riesgo. Veía sus activos, sus vulnerabilidades y la amenaza flagrante e insidiosa que representaban Clara y David. Se paseaba por la habitación. El aroma a cuero viejo y madera pulida le resultaba familiar y reconfortante en el caótico paisaje de sus pensamientos. La casa, esta misma casa, era el objetivo principal, la joya de la corona que buscaban controlar. Pero era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Estaban sus inversiones, su pensión, el modesto pero sustancial fondo fiduciario para sus nietos, las acciones de su empresa, toda una vida de gestión prudente y trabajo duro, todo destinado a su insidiosa adquisición. Su mente, aguda e implacable,
Empezó a categorizar y calcular. 2 años. Ese era el tiempo que Clara y David llevaban viviendo en la suite de invitados sobre el garaje, supuestamente ayudándolo, tras el fallecimiento de su esposa, alegando que necesitaban ahorrar para su propia vivienda. Nunca les había cobrado alquiler, un gesto de generosidad paternal que ahora reconocía como un error monumental. A un tipo de interés de mercado conservador de $2.000 al mes, le debían $48.000. La cifra no era solo un número, era otra capa de traición, una deuda fría y dura que se sumaba a su robo emocional. Se dirigió a la caja fuerte oculta tras una estantería giratoria, un discreto compartimento que solo él conocía. Con dedos expertos, giró el dial. Los suaves clics resonaron en la silenciosa habitación. Dentro, entre papeles importantes y recuerdos sentimentales, se encontraba la escritura original de la casa. La sacó. El pesado pergamino oficial le dio una sensación sólida y tranquilizadora. Revisó la letra pequeña, confirmando lo que ya sabía. La casa, la propiedad, cada ladrillo y viga, estaba solo a su nombre. No había copropietarios ni fideicomisos complicados, solo Arthur Maxwell, propietario indiscutible. Un plan empezó a tomar forma, con la elegante simplicidad de una máquina bien diseñada. No solo se defendería de su ataque, desmantelaría toda su estrategia antes de que tuvieran la oportunidad de ejecutarla. El núcleo de su complot giraba en torno a su supuesta incapacidad, a su capacidad para apoderarse de sus bienes por medios legales. Si le quitaban el activo principal, su motivación se desmoronaba. «Véndelo», murmuró para sí mismo, con unas palabras que le resultaban casi extrañas, pero profundamente lógicas. «Véndelo antes de que se celebre la audiencia de tutela». La urgencia era primordial. Necesitaba actuar con rapidez, decisión y sin levantar sospechas. Pasó las siguientes horas inmerso en su computadora, navegando por sitios web gubernamentales y bases de datos legales poco conocidos. Investigó la legislación inmobiliaria de Arizona, en concreto los estatutos que regulaban la venta de bienes inmuebles por parte de particulares. Cada búsqueda, cada artículo, cada confirmación de su derecho a disponer de su propiedad, como le pareciera oportuno, se sentía como una pequeña victoria, una reafirmación de su soberanía. Afortunadamente, la ley seguía de su lado. Era legalmente competente hasta que un tribunal dictaminara lo contrario, y tenía la intención de aprovechar al máximo cada minuto de esa competencia. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo de tonos lavanda y rosa, Arthur dio el primer paso. Llamó, en voz baja y firme, a una notaria pública a la que había acudido durante años, una mujer conocida por su discreción y eficiencia. «Necesito una cita urgente, Margaret», explicó, omitiendo cuidadosamente el verdadero motivo de la urgencia. «Ha surgido un asunto crucial y necesito certificar algunos documentos hoy, si es posible». Margaret, siempre atenta, prometió atenderlo esa misma mañana. Antes de prepararse para su cita, Arthur sacó su teléfono inteligente. Con meticuloso cuidado, dispuso los documentos de la petición de tutela que había encontrado en la basura. Fotografió cada página una por una, asegurándose de obtener imágenes nítidas y de alta resolución de toda la trama insidiosa. Las copias digitales le servirían como registro personal, su arma secreta. Una vez satisfecho, regresó tranquilamente al contenedor de reciclaje comunitario. Los papeles crujieron suavemente mientras guardaba los originales bajo los periódicos y los filtros de café. Que pensaran que su secreto estaba a salvo, intacto, que siguieran subestimando al viejo. Más tarde esa mañana, mientras fingía leer el periódico en la sala, apareció Clara, con una expresión de preocupación que ahora parecía completamente transparente. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, con una voz cargada de fingida solicitud que lo irritó. «Te ves cansado. ¿Dormiste bien?». La audacia de su pregunta, después de la noche que había pasado por su culpa, casi lo hizo estallar. Pero Arthur Maxwell había construido un imperio sin mostrar sus cartas demasiado pronto. Esbozó una leve sonrisa cansada. «Solo estaba pensando en Acción de Gracias, Clara», respondió con la voz un poco más ronca de lo habitual, un sutil indicio de la noche en vela que había pasado. «Una gran cena familiar, ¿verdad? Será memorable». La observó atentamente, notando el breve destello de confusión en sus ojos mientras procesaba sus aparentemente inocuas palabras.
No tenía ni idea de lo memorable que sería. David se unió a ella momentos después, ofreciéndole un saludo igualmente socarrón antes de que ambos salieran, presumiblemente para continuar con sus engañosos recados. En el momento en que la puerta principal se cerró con un clic, la fachada cuidadosamente construida que Arthur había usado se derrumbó. Se movió con un renovado sentido de propósito, con una serena intensidad ardiendo en sus ojos. Recogió sus documentos recién notariados, la escritura, las fotografías impresas de la petición y una pequeña bolsa segura con lo esencial. Dejó una nota simple y sin adornos en la encimera de la cocina. Salí a dar una vuelta. Vuelvo pronto. Era una mentira, por supuesto, pero necesaria. No sabía cuándo volvería, ni a qué mundo regresaría. Salió sigilosamente por la puerta trasera, se subió a su coche y, sin mirar atrás, dirigió el morro de su sedán de lujo hacia el sur, hacia el bullicioso corazón de Phoenix. Su contraplán había comenzado oficialmente. El sol ya estaba alto cuando Arthur llegó a Phoenix. Su primera parada fue un pequeño y modesto edificio de oficinas en una zona más tranquila de la ciudad. Entró en la recepción de una notaria, una mujer tranquila y eficiente llamada Sarah Chen, quien lo recibió con una sonrisa profesional. No era la misma Margaret con la que había hablado antes, sino una colega que ella le había recomendado por la urgencia de su solicitud. Dejó la escritura de su casa sobre su escritorio, junto con algunos otros documentos que requerían certificación inmediata. Sarah Chen, con el ceño ligeramente fruncido, revisó los papeles. Su mirada se detuvo en la fecha y luego en el tono urgente de su voz. «Todo esto es muy repentino, Sr. Maxwell», observó con tono cortés pero firme. «¿Está seguro de las implicaciones de estos documentos, dada la inmediatez?» Arthur sostuvo su mirada. Sus propios ojos no delataban la vorágine que lo embargaba. «Digamos que me he enterado de que mi situación vital está a punto de cambiar», respondió con voz cuidadosamente neutral. «Y prefiero controlar ese cambio yo mismo, a que me lo dicten». No mentía. Simplemente omitía los detalles grotescos. Sarah Chen, percibiendo una profunda determinación y una historia que desconocía, simplemente asintió, selló los documentos y se los devolvió. Al salir, hizo una pausa. «Si busca una solución rápida, señor Maxwell, conozco a alguien que se especializa en ventas de propiedades discretas y rápidas. Michael Green. Es posiblemente el mejor agente inmobiliario de Scottsdale para ese tipo de cosas». Arthur tomó la tarjeta de visita con un destello de gratitud en los ojos. Parecía que aún quedaban algunos agentes honestos en el mundo. Salió de inmediato y marcó el número de Michael Green. Tras una breve introducción, Arthur explicó su situación en términos vagos pero urgentes. La necesidad imprevista de vender su propiedad rápidamente y sin bombos y platillos. Michael Green, con voz suave y segura, no perdió el tiempo. «Entiendo, señor Maxwell. La discreción y la rapidez son mis especialidades. ¿Cuál es la dirección? Puedo comparar algunas propiedades y tener una valoración preliminar para usted en una hora. Si el precio es el adecuado, puedo tener 3 compradores serios para mañana». «Valor total de mercado», afirmó Arthur con voz firme. «Y un cierre rápido. Necesito que esto se haga en días, no en semanas». «Considéralo hecho», le aseguró Michael. «Me pondré en contacto contigo en breve». Después, Arthur condujo a otra parte de Phoenix, a la oficina de otra Sarah Chen, esta vez una abogada especializada en derecho de la tercera edad. Había encontrado su nombre mediante una búsqueda discreta, buscando a alguien respetable, perspicaz y, crucialmente, independiente del círculo familiar habitual. Se sentó frente a ella, separados por el elegante escritorio de caoba. No se anduvo con rodeos. Extendió las copias fotográficas arrugadas, pero ahora impecables, de la solicitud de tutela sobre su superficie pulida. Sarah Chen, la abogada, una mujer de mirada penetrante y rostro inteligente, tomó la primera página. Mientras leía, su expresión pasó de la curiosidad profesional a la profunda preocupación, y luego a una ira contenida. Pasó las páginas, con la mirada fija en la firma del doctor Ashton y luego en la letra de Clara, encerrada en un círculo. «Esto es abominable, Sr. Maxwell», dijo en voz baja. «Si estas acusaciones son falsas y usted demuestra su competencia, entonces esto es inequívocamente fraude. Intento de maltrato a personas mayores, explotación financiera.
Las razones para una contrademanda son inmensas. Pero, levantó una mano, demostrar eso lleva tiempo. Tiempo que claramente no tiene si su petición es inminente. Arthur asintió. Exactamente. Mi preocupación inmediata es evitar que se apoderen de mis bienes. Se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. Entonces tienes que actuar, y hacerlo rápido. Vende todo lo que puedas hoy. Mañana a más tardar. Convierte tus activos tangibles en activos líquidos. Hazles desaparecer la casa. Si presentan esa solicitud y sigues siendo dueño de la casa, se enreda en el proceso judicial, congelando tu capacidad de venderla. Pierdes el control. ¿Y la cronología?, preguntó Arthur, con el corazón latiendo con una renovada urgencia. Sarah Chen tecleaba en su computadora, sus dedos revoloteando sobre el teclado. Navegaba por el sistema de archivos judiciales del Estado, con el ceño fruncido por la concentración. Tras unos momentos de tensión, levantó la vista. Buenas noticias, por ahora. Todavía no se ha presentado oficialmente ninguna petición a tu nombre. Eso significa que no han dado el paso, pero también significa que podrían presentarla en cualquier momento. Dada la supuesta evaluación de su médico, podrían solicitar una audiencia de emergencia. Eso te da un máximo de 10 días, si tardan. Siendo realistas, tienes un margen de días, no de semanas. Justo cuando el peso del tic-tac del reloj lo oprimía, su teléfono vibró. Era Michael Green. Arthur se disculpó un momento y salió de la oficina de Sarah Chen para atender la llamada. «Señor Maxwell». La voz de Michael era electrizante. «No se lo va a creer. Ya tengo un inversor interesado. De California. Un comprador al contado que quiere un cierre rápido. Ha visto las fotos iniciales, las comparaciones, y está dispuesto a pagar el precio completo por la rapidez. Ofrece $680.000, sin ver la propiedad, sujeto a una inspección rápida y al cierre en 5 días hábiles. Dice que necesita una propiedad en Scottsdale de inmediato». Una oleada de alivio, potente y casi vertiginosa, invadió a Arthur. 680.000. Precio completo. 5 días. Era perfecto. «Dile que sí», dijo Arthur, con la voz más fuerte de lo que creía posible. «Empieza con el papeleo. Me pondré en contacto contigo para darte los detalles». Volvió a entrar en la oficina de Sarah Chen con un brillo decidido en los ojos. «La casa está vendida», anunció con un tono triunfal. «Comprador al contado. Cierre rápido». El rostro de Sarah Chen se iluminó con una extraña sonrisa. «Excelente. Superé un gran obstáculo. Ahora, sobre esos activos líquidos, ¿dónde están depositando?». Arthur le explicó sus acuerdos bancarios. «De acuerdo», dijo. «Tienes que abrir una cuenta completamente nueva en otra institución, preferiblemente en otra ciudad. Una donde Clara no tenga ningún contacto, acceso ni historial. Este dinero tiene que desaparecer por completo de su radar». Asintiendo, Arthur salió de la oficina de Sarah Chen, sintiendo una oleada de control que no había experimentado en días. Su siguiente parada fue una sucursal del Banco Chase en un pueblo a 2 municipios del suyo, lo suficientemente lejos como para que Clara no tuviera contactos allí. Entró, un anciano aparentemente normal, y abrió una nueva cuenta, una pizarra en blanco para su futuro financiero. El juego había comenzado. A la mañana siguiente, Arthur Maxwell era la viva imagen de la serenidad doméstica. Se despertó a su hora habitual, preparó su café fuerte de siempre y empezó a preparar el desayuno. El olor a tocino frito y huevos revueltos pronto inundó la casa, un aroma reconfortante que desmentía la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. Clara y David salieron de su suite de invitados. Sus rostros reflejaban una mezcla de somnolencia y expectación. Intercambiaron bromas, comentando los planes del día, con voces ajenas al hecho de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Arthur, al parecer, era simplemente el viejo, perdido en el simple ritmo de su vida cotidiana. Mientras comían, Arthur le hizo un comentario casual a Clara. «Hoy voy a comer con George Thompson», dijo con naturalidad, secándose los labios con una servilleta. «Un viejo colega de la firma. Hacía siglos que no nos veíamos». George Thompson era una persona real, un antiguo socio, pero el almuerzo era una ficción conveniente, una razón plausible para su ausencia. Clara asintió, aparentemente imperturbable, absorta en sus pensamientos. Exactamente a las 9:40 p.m.
Arthur entró en el estacionamiento de una tranquila cafetería a varios kilómetros de su casa. Michael Green, el agente inmobiliario, ya estaba allí, charlando con un hombre que Arthur supuso que era el inspector de propiedades. Arthur se acercó a ellos e intercambió un breve gesto de complicidad con Michael. Le entregó la llave de su casa, el metal frío contra su palma, un gesto simbólico del principio del fin. «No digas nada», le murmuró Arthur a Michael en voz baja y firme. Michael Green simplemente le dirigió un gesto tranquilizador. Su actitud profesional no delataba las inusuales circunstancias. Menos de 2 horas después, al mediodía, Arthur estaba sentado en la elegante oficina de Michael Green. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un marcado contraste con el ritmo frenético de su reloj interno. Ante él se extendían los documentos finales de venta de su casa. Su firma, normalmente estampada con serena precisión en los documentos corporativos, ahora se sentía más pesada, imbuida del peso tanto de la pérdida como de la liberación. Firmó cada página, transfiriendo la propiedad de la casa que había sido el telón de fondo de toda una vida de recuerdos, tanto preciados como ahora, irrevocablemente manchados. La fecha de cierre se fijó para el 25 de noviembre, la víspera de Acción de Gracias. Michael confirmó que los fondos se transferirían directamente a la nueva cuenta de Arthur en Chase, aquella de la que Clara no sabía nada. Arthur sintió una oleada de satisfacción. El activo principal, el blanco de su codicia, desaparecería, convertido en una fortuna digital imposible de rastrear, lejos de sus manos. Su siguiente parada fue un banco que rara vez frecuentaba, uno lejos de sus lugares habituales. Allí abrió una nueva caja de seguridad. No era para sus bienes, era para una pieza crucial de su engaño. Guardó cuidadosamente un documento dentro, un testamento falso. Lo había creado con tanto esmero, lo había escrito en una vieja máquina de escribir manual que guardaba en su estudio, imitando con esmero la alineación ligeramente irregular y la tinta descolorida que le darían un aire de autenticidad, una reliquia de una época anterior. Este documento inventado le dejó todo, hasta el último centavo, a su querida hija, Clara. Al regresar a casa, Arthur tomó el testamento falso y, con un sutil gesto, lo colocó en un lugar visible de su caja fuerte, aquella de la que Clara conocía la combinación. Se aseguró de que estuviera visible, el primer documento de la pila, un señuelo irresistible. El escenario estaba listo para su siguiente engaño. Encontró a Clara en su estudio, de espaldas a él, rebuscando en los cajones de su escritorio. Se sobresaltó, con un rubor de culpabilidad en las mejillas, al ver entrar a Arthur. «Papá, has vuelto temprano», balbuceó, intentando recomponerse. «Solo buscaba sellos. ¿No recuerdas que dijiste que tenías un rollo por ahí?» Arthur sonrió con dulzura. Una actuación tan convincente que casi lo sorprendió. «¿Sellos, cariño? Compré un rollo nuevo la semana pasada. Están aquí mismo, en la cajita azul de la izquierda, en el cajón de arriba», señaló con voz suave, con un dejo de preocupación. «¿No te acuerdas?» La observó atentamente mientras rebuscaba, localizando los sellos exactamente donde él le había indicado. Era una prueba sutil, un suave refuerzo de la narrativa que tejían sobre él, una que ahora él, sutil y expertamente, les ayudaba a crear. Más tarde esa noche, el sonido de una conversación llegaba de la suite de invitados de Clara y David. Arthur, fingiendo dormir, se acercó sigilosamente a la puerta que comunicaba la habitación, con el oído agudizado. Oyó la voz de Clara, susurrada pero emocionada, al teléfono. «Encontré su testamento, mamá», susurró con un tono triunfal, «en la caja fuerte, justo donde siempre lo guardaba. Loca. Todo para mí. La casa, el dinero, todo». Una pausa. «No, no tiene ni idea. Apenas recuerda dónde puso sus sellos hoy. Está pasando de verdad. Vamos a estar listos». Una sonrisa amarga tocó los labios de Arthur. Despistado, pensó, «Todo para mí, oh, Clara. No tienes idea». A medida que avanzaba la noche, Arthur recibió un mensaje de texto de Michael Green. «Cierre confirmado. Miércoles a las 2 p.m. Los fondos del comprador ya están en custodia». Arthur lo leyó, con una fría satisfacción inundándole el corazón. La transacción era irreversible. La casa, su hogar, estaba casi destruida. Entonces,
Desde la suite de invitados se escuchó otro fragmento de conversación, esta vez la voz de David, baja y conspirativa. Para el viernes lo declararemos incompetente. El abogado dijo que es una formalidad. La mandíbula de Arthur se tensó. Una formalidad. Realmente creían que era un anciano senil, fácil de manipular, fácil de despojar de su identidad y sus bienes. No tenían ni idea de que la formalidad que planeaban sería el mecanismo mismo de su propia ruina. Si te cautivó la historia de Arthur, no te pierdas ni un solo giro. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite una buena historia de venganza y suscríbete para seguir cómo superó con astucia a quienes lo traicionaron. La mañana de Acción de Gracias amaneció fresca y despejada, con un vibrante cielo de Arizona sobre sus cabezas, pero dentro de la casa de Arthur Maxwell se estaba gestando un ajuste de cuentas diferente. Se movía por las habitaciones familiares como un fantasma, con pasos silenciosos y pausados. Sus dos maletas, llenas de lo esencial y sus papeles más valiosos, esperaban junto a la puerta trasera, discretas en la penumbra del amanecer. El aire vibraba con una extraña mezcla de tensión y anticipación, un zumbido silencioso que solo Arthur podía percibir. Entró en su estudio, la habitación que había sido testigo silencioso de su conspiración estratégica. Sobre su amplio escritorio de caoba, colocó cuidadosamente un sobre blanco inmaculado. En el anverso, con su elegante y segura caligrafía, escribió: «Clara, lee esto». Era una instrucción sencilla, pero cargada de la fuerza de una revelación. Dentro del sobre la esperaba una nota. Arthur había elegido sus palabras con meticuloso cuidado, cada frase un golpe calculado. «¿Querías documentos?», comenzaba, con un sarcasmo implícito y mordaz. «Aquí está el único que realmente importa ahora. Desde ayer, 25 de noviembre, esta casa ya no es mía, lo que por extensión significa que tampoco es tuya. Considéralo mi regalo adelantado de Acción de Gracias». Adjunta había una copia cuidadosamente doblada del contrato oficial de compraventa, con la información del comprador y la transferencia de propiedad firmada. Era una prueba irrefutable, una realidad fría y contundente que haría añicos su fantasía cuidadosamente construida. Exactamente a las 6:15 m, bajo el manto de la mañana aún oscura, Arthur cargó silenciosamente sus dos maletas en el maletero de su coche. Se detuvo un momento, con la mano en el volante, respirando por última vez el aire que había llenado su hogar durante décadas. No sintió nostalgia ni tristeza, solo una profunda sensación de cierre y una emocionante anticipación. Arrancó el motor, salió marcha atrás del camino de entrada y se alejó, sin mirar atrás ni una sola vez a la casa que una vez lo había representado todo, y ahora solo representaba una dolorosa traición. Su destino era un Hilton Garden Inn en Phoenix, un hotel anodino elegido por su anonimato y la distancia de su vida anterior. Se registró y pagó en efectivo 3 noches, asegurándose de que ningún rastro digital lo conectara con su ubicación actual. Quería ser indetectable, un fantasma hasta su última y dramática reaparición. A las 9 de la mañana, tras un desayuno rápido en su habitación, Arthur hizo su primera llamada. Fue a Sarah Chen, su abogada. «Ya está», dijo simplemente, con voz tranquila y firme. «Me voy. La nota está en el escritorio». «Entendido, señor Maxwell», respondió Sarah con voz igualmente serena. «Estaré preparada para su inevitable reacción. Solo recuerde, mantenga la compostura. Usted es la víctima, no ellos». La mañana se alargó, llena de una tensión silenciosa que Arthur casi saboreó. Imaginó a Clara y David, ajetreados, preparándose para sus invitados de Acción de Gracias, felizmente ajenos a la onda expansiva que se dirigía hacia ellos. Sabía que la casa pronto sería un hervidero de actividad, un vibrante contraste con el cascarón silencioso y vacío, que se convertiría para ellos. Exactamente a las 12:03 p.m., su teléfono, que había mantenido en silencio a propósito, se iluminó con una llamada entrante. La pantalla mostró «Clara Móvil». Lo dejó sonar contando cada tono, creando suspense tanto para él como, sin saberlo, para Clara. 1, 2, 3, 4 veces. Entonces respondió con calma. «Papá, ¿dónde estás?». La voz de Clara, normalmente impregnada de su dulzura practicada, sonaba tensa,
con una fina capa de cortesía sobre un fondo de pánico. Los invitados están empezando a llegar. Te hemos estado buscando por todas partes. La voz de Arthur era notablemente serena, un tono suave, casi inocente, que desmentía la astucia que se escondía tras ella. Ay, Clara, lo siento mucho. Debí haber olvidado mencionar mis planes. Mi mente ya no es la misma que antes, ¿sabes? Hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera pesado. Escucha, cariño. Si me buscas, revisa el cajón de mi escritorio. Arriba a la derecha. Hay un sobre con tu nombre. Debería explicarlo todo. El silencio al otro lado era ensordecedor, palpable incluso a través de la línea telefónica. Arthur casi podía imaginarla, sus ojos recorriendo su escritorio, luego abriéndose de par en par al ver el sobre. La imaginó abriéndolo, su mirada fija en sus palabras cuidadosamente elegidas, y luego en el impactante documento. Entonces se oyó un jadeo, agudo y repentino, seguido de un grito gutural. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede! ¡David! ¡David! ¡Entra ahora mismo! El sonido de susurros frenéticos arrastrando los pies, y luego la voz retumbante y agresiva de David. ¿Qué demonios hiciste, Arthur?, rugió David, con su compostura habitual destrozada. Clara está hablando de una venta. Esto es una locura. No puedes vender la casa así como así, viejo idiota. La voz tranquila, casi serena, de Arthur atravesó la furia de David. ¿Insensato, David? ¿Así llamas al hombre? ¿Al hombre cuyos bienes querías embargar con tanta ansia? ¿Al hombre al que considerabas incompetente? Continuó, endureciendo la voz con cada palabra. Déjame aclarar esto, David. Estoy grabando esta llamada, como es mi derecho, y en cuanto a mi incompetencia, tengo múltiples evaluaciones psiquiátricas recientes realizadas por médicos independientes de gran reputación que confirman mi plena capacidad cognitiva. Hizo una pausa para asimilarlo. ¿Cuántos médicos tienes que digan lo contrario, David? Ah, cierto. Solo uno, el doctor Ashton, ¿no? El que nunca me examinó. El silencio de David fue instantáneo, una parálisis repentina y conmocionada. No tenía nada que decir. Disfruta de tu cena de acción de gracias, Clara. David, concluyó Arthur, con la voz desprovista de emoción, una despedida final y escalofriante. Colgó la llamada. Luego, con un gesto decidido del pulgar, bloqueó los números de Clara y David. Se recostó en el cabecero de la cama del hotel, sintiendo una profunda paz. La primera ficha de dominó había caído. Las consecuencias del bombazo de acción de gracias de Arthur fueron inmediatas y explosivas. Apenas colgó la llamada con David y Clara, sus dedos recorrieron la pantalla de su teléfono. Escribió un mensaje conciso a su abogada, Sarah Chen. Ya lo saben. Reacción como se predijo. Clara histérica. David amenazante. Lo grabaron todo. ¿Qué sigue? Pulsó enviar, con una sensación de satisfacción sombría. La respuesta de Sarah fue casi instantánea. Quédate donde estás. No te involucres más. Yo me encargaré de cualquier movimiento legal que hagan. No respondas a ningún intento de contacto, sin importar el número ni el método. Sus instrucciones fueron claras. Un salvavidas en la tormenta que se avecinaba. Arthur se tranquilizó, sabiendo que la siguiente fase de su meticulosamente planeada contraofensiva se desarrollaría ahora en el estéril e inflexible campo de batalla de los tribunales. Exactamente a las 4:00 p.m. sonó su teléfono. Era Sarah Chen. Su voz era tranquila, pero un toque de firmeza subrayaba sus palabras. Tal como esperábamos, señor Maxwell. Clara acaba de presentar una solicitud de tutela de emergencia. Afirma que usted es mentalmente incompetente y, por supuesto, que la venta de su casa fue fraudulenta. Un acto desesperado de un hombre que perdió la cabeza. Arthur asintió, aunque Sarah no podía verlo. ¿Y el producto de la venta? Están seguros en tu nueva cuenta, intactos, y no podrán rastrearlos, confirmó Sarah. La venta de la casa es un hecho consumado, legalmente vinculante. Sus intentos de revertirla serán inútiles, pero sin duda lo intentarán. Apenas colgó con Sarah, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Consideró ignorarlo, pero una curiosidad perversa y el conocimiento de que Sarah le había aconsejado no responder a ellos, pero no necesariamente a evitar recibir su vitriolo, le hizo responder. Era Clara, su voz, desprovista de falsa dulzura, ahora aguda,
venenosa, temblando de rabia apenas contenida. «¿Te crees listo, papá?», siseó, cada palabra como un dardo envenenado. «¿Crees que esto se acabó? ¿Crees que puedes llevártelo todo? Demostraré que eres incompetente. Demostraré que eres un peligro para ti mismo. No te saldrás con la tuya». Arthur escuchó, con el rostro impasible. Le permitió desahogar su furia, revelar toda la profundidad de su malicia. Cuando finalmente se detuvo, sin aliento, simplemente colgó la llamada sin decir una sola palabra. Luego añadió ese número desconocido a su lista de bloqueados. La dejó gritar al vacío. Poco después, recibió un correo electrónico de Sarah Chen en su bandeja de entrada, detallando las afirmaciones oficiales de Clara en la petición de emergencia. Era una letanía de acusaciones falsas, confusión, pérdida grave de memoria, incapacidad para administrar sus propias finanzas e incluso relatos exagerados de pequeños olvidos presentados como síntomas de demencia avanzada. La petición incluía declaraciones de testigos de David que corroboraban la versión de Clara de los hechos y, para mayor incredulidad, la evaluación formal firmada por el Dr. Ashton, que indicaba demencia progresiva, basada en información de segunda mano, nunca en un examen real. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de maniobras legales y silencio estratégico por parte de Arthur. Confiaba plenamente en Sarah Chen como su escudo y espada. Diciembre trajo la primera victoria significativa. Sarah llamó con un tono triunfal en la voz. «Buenas noticias, señor Maxwell. El juez Davis acaba de denegar la solicitud de emergencia de Clara. El juez no encontró ninguna prueba inmediata de incompetencia y señaló que la evaluación del Dr. Ashton se basó completamente en las afirmaciones infundadas de Clara, no en un examen médico real». Arthur dejó escapar un suspiro de alivio. «Excelente. ¿Y ahora qué?» «Se reagruparán, se volverán más agresivos», predijo Sarah. Y lo hicieron. Clara ha contratado a Marcus Thorne, un abogado litigante bastante infame y agresivo, conocido por sus tácticas de tierra arrasada. Ya ha solicitado una evaluación psiquiátrica completa, ordenada por el tribunal para usted, Sr. Maxwell. Aquí es donde sus propias evaluaciones independientes serán cruciales. Justo cuando la batalla legal se intensificaba, se abrió un nuevo frente inesperado. Arthur recibió una llamada del detective Miller, del Departamento de Policía local. «Señor Maxwell, llamo por una denuncia de robo presentada por su hija, Clara Maxwell. Afirma que usted robó joyas valiosas de su madre, Eleanor, concretamente un collar de diamantes y un broche de zafiro». La audacia del asunto desconcertó a Arthur, incluso después de todo lo demás. Las joyas de Eleanor habían sido un tesoro de su vida juntos, una colección que él había creado para ella, y las guardaba en su caja fuerte personal, con la intención de legárselas a sus nietos algún día. Esto no era solo una batalla legal, ahora era una campaña de desprestigio, un intento desesperado por desacreditarlo por todos los medios. Arthur accedió de inmediato a reunirse con el detective Miller en un lugar neutral. Llegó con una carpeta meticulosamente organizada. Dentro había fotografías de alta resolución de cada joya de Eleanor, fechadas años antes de su fallecimiento. También presentó los recibos de compra originales que demostraban claramente que él mismo había comprado y pagado cada artículo. Finalmente, presentó las pólizas de seguro, que lo declaraban como único propietario y beneficiario. El detective Miller, un profesional experimentado, revisó las pruebas metódicamente. No había lugar a dudas. «Está muy claro, señor Maxwell», declaró, cerrando la carpeta. «La afirmación de su hija es infundada. Cerraremos este caso en 48 horas. Disculpe las molestias». Arthur asintió con un brillo frío en los ojos. «Gracias, detective. Supongo que es otro intento de desacreditarme». Observó al detective marcharse, otra pequeña batalla ganada, otra de las desesperadas tácticas de Clara y David frustrada. Lo estaban atacando con todas sus fuerzas, pero cada intento fallido solo revelaba el verdadero alcance de su depravación y fortalecía la determinación de Arthur. El aire de mediados de enero era fresco cuando Arthur Maxwell llegó para su evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal. Su abogada, Sarah Chen, estaba a su lado, una presencia silenciosa pero imponente. Entraron en la oficina de la doctora Anya Sharma,
una reconocida psiquiatra forense conocida por su imparcialidad y agudo intelecto. Arthur sintió una serena determinación. Esta no era una prueba que temiera, sino una oportunidad de reivindicación. La doctora Sharma, una mujer de mirada amable pero penetrante, comenzó la evaluación con una serie de preguntas estándar para evaluar su memoria, razonamiento lógico y función cognitiva general. Arthur respondió a cada pregunta con claridad y precisión, como si su mente fuera una trampa de acero. Después de una hora, cambió de tema. «Señor Maxwell», comenzó con voz serena. «Su hija, Clara, y su abogado, el señor Thorne, afirman que ha estado presentando una grave confusión y pérdida de memoria. En concreto, han señalado la reciente y repentina venta de su casa familiar como un acto impulsivo, indicativo de su incapacidad para gestionar sus propios asuntos. ¿Puede explicarme su proceso de toma de decisiones respecto a esa venta?» Arthur miró directamente al doctor Sharma. «Por supuesto», comenzó con voz firme. Expuso toda la historia, sin dramatismo emocional, presentándola como una secuencia lógica y estratégica de eventos. Relató su regreso temprano a casa, haber escuchado por casualidad la conspiración de Clara y David, detallando sus palabras textualmente, y el escalofriante descubrimiento de la solicitud de tutela en la basura. Explicó su posterior y meticulosa investigación sobre derecho de propiedad, confirmando sus derechos como único propietario. Describió cómo contactó a Michael Green, el agente inmobiliario, y a Sarah Chen, la abogada, para obtener su asesoramiento experto. Habló de su urgencia, de la necesidad de actuar antes de que la solicitud se presentara oficialmente y congelaran sus bienes. «No vendí mi casa por impulso, doctor Sharma», concluyó Arthur con mirada firme. «La vendí con prudencia. Verifiqué mis derechos, consulté con profesionales y realicé una transacción legal para evitar que mi hija y mi yerno me robaran el trabajo de mi vida. Eso no es confusión, es instinto de supervivencia. Es la acción de un hombre que comprende la amenaza que pesa sobre él y toma medidas decisivas y competentes para contrarrestarla». La doctora Sharma escuchó atentamente, con expresión indescifrable, tomando notas de vez en cuando. La sesión concluyó después de casi 2 horas. Arthur se marchó con una tranquila confianza. Una semana después, el informe del doctor Sharma se presentó oficialmente ante el tribunal. Sarah Chen llamó a Arthur con voz radiante de satisfacción. «Señor Maxwell, el informe del doctor Sharma es una obra maestra. Afirma, y cito textualmente, el sujeto demuestra una función cognitiva superior para su edad, mostrando una memoria excepcional, razonamiento lógico y capacidad de planificación estratégica. No hay absolutamente ninguna evidencia de demencia, confusión grave ni deterioro cognitivo que le impida gestionar sus asuntos o tomar decisiones financieras acertadas». Sarah hizo una pausa, con una sonrisa triunfal en la voz. «Robert, esto es una reivindicación total. El informe del doctor Sharma destruye por completo su caso. Sin el fundamento de tu presunta incompetencia, su solicitud de tutela de emergencia se desmorona». La semana siguiente, el caso se presentó ante el juez Davis. La sala estaba tensa. Clara y David permanecieron sentados rígidamente junto a su agresivo abogado, Marcus Thorne, con el rostro sombrío. Arthur se sentó con Sarah Chen, rodeado por un aura de serena dignidad. Tras revisar el informe del doctor Sharma y escuchar los concisos argumentos de Sarah Chen, el juez Davis emitió su fallo con un aire de irritación apenas disimulada dirigida a Thorne. «Este tribunal no encuentra evidencia de incompetencia mental en relación con el señor Arthur Maxwell», declaró el juez Davis con voz firme e inquebrantable. «De hecho, el informe exhaustivo del doctor Sharma indica una función cognitiva superior. La solicitud de tutela se desestima sin perjuicio». Luego, dirigió su mirada severa a Marcus Thorne. «Señor Thorne, este tribunal espera que los abogados actúen con la debida diligencia antes de presentar acusaciones tan graves y potencialmente perjudiciales. Le advierto que no se involucre en litigios frívolos, especialmente cuando se trata de acusaciones infundadas de maltrato a personas mayores». Un jadeo de indignación escapó de los labios de Clara, rápidamente reprimido por David. El rostro de Thorne era una máscara de furiosa indignación. Arthur, sin embargo, sintió un profundo alivio, una silenciosa victoria. «Ahora, Sarah», le dijo Arthur a su abogado una vez fuera de la sala,
Nos toca a nosotros. Creo que es hora de presentar una contrademanda. Un brillo acerado se dibujó en sus ojos. Quiero una compensación por los 2 años que pasaron viviendo gratis en mi propiedad, a precio de mercado. Quiero una indemnización por difamación, por la angustia emocional que han causado y por las denuncias falsas que presentaron. Quiero asegurarme de que sientan todo el peso de sus actos. La sonrisa de Sarah Chen era depredadora. Delo por hecho, señor Maxwell. Tenemos un caso muy sólido. Las maniobras legales ya estaban en marcha cuando Arthur recibió otra llamada inesperada. Era del agente Kim, el mismo agente que había llevado la denuncia de Clara por robo de joyas falsas. Señor Maxwell, llamo por otra denuncia de su hija, Clara Thompson. Alega acoso y solicita una orden de alejamiento en su contra. Arthur se burló. ¿Acoso, agente? No he hablado con ella desde la tarde de Acción de Gracias y solo porque me llamó. Ella y David están bloqueados en mi teléfono. Se puso en contacto de inmediato con Sarah Chen, quien rápidamente le proporcionó al agente Kim los registros telefónicos detallados de Arthur. Los registros indicaban inequívocamente 0 llamadas a Clara Thompson ni a David Thompson desde el 27 de noviembre, el día en que Arthur bloqueó sus números. La voz exasperada de la agente Kim se escuchó por el altavoz de Sarah Chen cuando ésta devolvió la llamada a Arthur. Señor Maxwell, esto se está volviendo ridículo. Las acusaciones de su hija son completamente infundadas. Está desperdiciando recursos del departamento con estas reiteradas y falsas acusaciones. Le aseguro que esta denuncia será desestimada de inmediato. Simplemente está intentando presionar a la policía para que haga su trabajo sucio. Arthur sintió un silencioso triunfo. Su desesperación los llevaba a cometer actos cada vez más insensatos, cada uno construyendo un argumento más sólido en su contra. La situación había cambiado definitivamente. El 1 de febrero llegó, marcando una nueva fase decisiva en la batalla legal de Arthur Maxwell. Su abogada, Sarah Chen, cumplió su promesa. Presentó oficialmente la contrademanda de Arthur contra Clara y David. El documento legal era una acusación severa de sus acciones, detallando meticulosamente cada delito. Arthur solicitaba $50.000 por difamación y angustia emocional grave y $48.000 por los 2 años de alquiler impago por el uso de su suite de invitados. Fundamentalmente, la demanda también incluía una solicitud formal de remisión penal a la Fiscalía por falsificación de documentos médicos e intento de abuso financiero a una persona mayor. La ofensiva legal conmocionó al equipo de Clara y David. Al día siguiente, el teléfono de Arthur, que había permanecido en silencio durante semanas, sonó con un número desconocido. Reconoció el patrón. Quizás un nuevo teléfono desechable, un intento de eludir los canales legales formales y a Sarah Chen. Contestó, asegurándose de que la función de grabación de su teléfono estuviera activada. Era David, con voz frenética, desprovista de su habitual bravuconería. Robert, empezó, cambiando su agresividad habitual por una fingida sensatez casi cómica. Seamos razonables. Ambos cometimos errores, ¿no? Vendiste la casa. Bien. Recibiste tu dinero. Lo aceptamos. Su tono era apaciguador, casi desesperado. Pero esta demanda nos arruinará. No tenemos esa cantidad de dinero. Podemos ofrecerte 20.000. Eso es todo lo que tenemos, Arthur. Todo. Arthur escuchó con el rostro impasible, mientras una fría y dura satisfacción se instalaba en su corazón. $20.000 era una miseria comparado con los daños reales y el desgaste emocional que habían causado. Era su intento desesperado por escapar de las consecuencias de su avaricia. Había documentado meticulosamente su caso, su equipo legal estaba preparado, y no tenía intención de conformarse con nada que no fuera justicia absoluta. David. La voz de Arthur era tranquila, cortando las súplicas de David como el hielo. Agradezco tu oferta, pero no. Lo que quiero, David, es justo lo que voy a conseguir. Justicia. Y con eso, Arthur terminó la llamada, añadiendo el nuevo número desconocido a su creciente lista de bloqueados. El 15 de marzo llegó la siguiente y crucial fecha del juicio. El caso se presentó ante el juez Reynolds, un jurista sensato, conocido por su agudeza mental y su intolerancia al engaño. Sarah Chen presentó el caso de Arthur con elegante precisión, exponiendo las pruebas irrefutables, la cronología de la traición,
la solicitud de tutela falsificada, las escalofriantes grabaciones del complot inicial de Clara y David, sus propios informes psiquiátricos que demostraban su competencia y los informes policiales falsos, meticulosamente documentados. El juez Reynolds escuchó atentamente, con una expresión cada vez más severa a medida que se acumulaban las pruebas. Cuando Sarah concluyó, el juez miró directamente a Clara y David, y luego a Marcus Thorne. «Este tribunal considera que la conducta de los acusados es atroz», declaró el juez Reynolds, con su voz resonando en la sala. «Lo que el señor Maxwell ha presentado aquí no es una simple disputa civil. Se trata de un posible fraude criminal, un intento de maltrato a personas mayores y un flagrante abuso del sistema legal para privar a una persona de sus derechos y bienes». El veredicto fue rápido y devastador para Clara y David. «Se dicta sentencia a favor de Arthur Maxwell», anunció el juez Reynolds, con un golpe sordo en el mazo. Clara Maxwell y David Maxwell son declarados solidariamente responsables de $48.000 en concepto de alquiler impago y $50.000 en concepto de daños emocionales. Un total de $98.000. Pero el juez Reynolds no había terminado. Su mirada se endureció al dirigirse a Marcus Thorne y luego de nuevo a Clara y David. «Además», continuó, «este tribunal considera que el intento de uso de documentos médicos falsificados y las falsas declaraciones realizadas a las fuerzas del orden son extremadamente graves. Remito oficialmente el asunto de los documentos médicos falsificados a la Fiscalía para que se inicie una investigación penal exhaustiva». El rostro de Clara palideció. David se desplomó en su silla, completamente derrotado. Marcus Thorne, con el rostro convertido en una máscara de furiosa resignación, empacó rápidamente su maletín, saludando brevemente a Clara y David con la cabeza antes de salir apresuradamente. Arthur observó todo con un aire tranquilo, casi distante. Al salir de la sala con Sarah Chen, vio a Clara y David en el pasillo, con las voces alzadas en una agria discusión. Su relación, antes cimentada en la codicia, ahora se desmoronaba bajo el peso del fracaso. Marcus Thorne ya estaba a mitad de pasillo, distanciándose de la implosión. «Probablemente se declaren en quiebra, señor Maxwell», comentó Sarah Chen, observando la dramática escena. «Es común cuando se enfrentan a una sentencia tan cuantiosa que no pueden pagar». Arthur negó levemente con la cabeza. «No necesito el dinero, Sarah», respondió con voz tranquila y resuelta. «Tengo más que suficiente. Lo que necesitaba era que perdieran por completo, que comprendieran el verdadero coste de su traición, y parece que lo hicieron». Más tarde esa noche, mientras Arthur se instalaba en su habitación de hotel temporal, su teléfono vibró. Era un número desconocido otra vez, un fantasma del pasado. Abrió el mensaje. Era una foto de una casa pequeña y pintoresca con un cartel de «Se vende» bien visible en el jardín delantero. Propiedad de Clara y David. El mensaje debajo de la foto decía: «Perdimos nuestra casa, lo perdimos todo. Espero que seas feliz. Esto no ha terminado». Arthur miró la foto con un destello ilegible en los ojos. No respondió. Simplemente borró el mensaje y bloqueó el número. Para él, todo había terminado. Para ellos, apenas comenzaba. Los meses posteriores a la sentencia judicial trajeron una cascada de consecuencias predecibles, pero profundamente satisfactorias, para Clara y David. En abril, Arthur recibió la notificación oficial de su solicitud de bancarrota del capítulo 7. Su sentencia de $98.000, símbolo de su avaricia fallida, figuraba prominentemente entre sus deudas, un amargo recordatorio del precio de su traición. Fue una victoria vacía en términos de recuperación económica, pero significativa para la justicia. A mediados de abril llegaron nuevas noticias. Clara fue despedida de su trabajo en la aseguradora. Los registros judiciales de sus demandas frívolas, sus informes policiales falsos y la severa advertencia del juez habían manchado irrevocablemente su reputación profesional. Su posterior solicitud de prestaciones por desempleo fue denegada, consecuencia directa de su mala conducta documentada. Las redes de seguridad que antes daba por sentadas habían desaparecido. A principios de mayo, la consultoría de David, que ya lidiaba con sus crecientes deudas y distracciones, se desmoronó por completo. Su red profesional, antaño construida gracias a los contactos de Arthur, se disolvió rápidamente al correrse la voz de sus problemas legales y faltas éticas.
Sin ingresos y con sus bienes liquidados por la quiebra, fueron desalojados de su apartamento. La suite de invitados en la antigua casa de Arthur ahora parecía un lujo lejano e inalcanzable. En junio llegó el golpe final a su unión, los papeles del divorcio. El estrés, la ruina financiera y el peso aplastante de sus fracasos habían fracturado por completo su relación. Clara culpaba a David de sus deudas y sus tácticas agresivas. David culpaba a Clara de sus planes insensatos y sus arrebatos emocionales. Arthur, al recibir la noticia de Sarah Chen, la encontró totalmente predecible. Su vínculo se había forjado en la codicia y se había destrozado por el fracaso. En julio, se promulgó la liquidación definitiva de la quiebra. Arthur, como se esperaba, recuperó apenas $3.800 de la sentencia de $98.000. Para él, el dinero era insignificante, apenas una fracción de su patrimonio. Sin dudarlo, donó de inmediato una cantidad equivalente, igualándola con fondos propios, a una importante organización benéfica para la prevención del maltrato a personas mayores. Fue un acto tangible de convertir su malicia en algo positivo, una contribución para proteger a otros de la misma traición depredadora que él había sufrido. Luego llegaron los mensajes de voz. Clara, desesperada y rota, empezó a dejarle mensajes llorosos en el teléfono. Su voz, antes tan llena de dulzura calculada, ahora se quebró con una súplica cruda. «Papá, por favor», sollozó en un mensaje. «Soy tu hija. No tengo a dónde ir. Por favor, solo un pequeño préstamo, lo que sea». Arthur escuchó algunas, con el corazón endureciéndose con cada palabra. «Dejaste de ser mi hija», murmuró para sí mismo, mientras borraba los mensajes de voz sin responder, «en el momento en que me llamaste viejo y planeaste enjaularme». La palabra hija ahora le parecía un idioma extranjero, desprovista de todo significado en relación con Clara. Arthur había estado viviendo en su hotel de estancias prolongadas, pero ahora, con las batallas legales concluidas, comenzó a buscar seriamente un nuevo hogar. Sus criterios habían cambiado. No buscaba una extensa finca familiar. Buscaba casas pequeñas y eficientes, sin espacio para invitados, sin espacio para quienes decían ser familia, pero actuaban como depredadores. Lo encontró en Sedona, un pueblo tranquilo y de una belleza impresionante enclavado entre formaciones rocosas rojas. Era un lugar de paz, lejos de las sombras tóxicas de su pasado. Compró una casa encantadora y moderna con vistas impresionantes, un santuario donde realmente podía comenzar de nuevo. Casi al mismo tiempo, Sarah Chen confirmó que el Dr. Ashton, el médico cómplice que había firmado la evaluación fraudulenta sin siquiera examinar a Arthur, había sido acusado de falsificación e intento de fraude. Al parecer, la justicia estaba investigando cada detalle de su conspiración. Llegó un último pago, completamente inesperado, de Clara. Un cheque por $2.400, acompañado de una breve nota manuscrita. «Vendí el auto. Por favor, perdóname». Arthur no sintió nada. Inmediatamente endosó el cheque y lo envió directamente a la Organización Benéfica para la Prevención del Abuso de Ancianos. Su reivindicación no se trataba de ganancias económicas, se trataba de consecuencias, de recuperar su dignidad. Su teléfono, antes fuente de ansiedad y alertas, ahora estaba cuidadosamente seleccionado. Bloqueó todos los números desconocidos, creó una lista blanca de contactos de confianza y, con una acción final y decisiva, borró por completo el contacto de Clara de su dispositivo. Ella ya no formaba parte de su mundo, ni siquiera en su memoria. En una tarde tranquila, de pie en la terraza de su nuevo hogar en Sedona, Arthur sostenía la llave de su vieja casa en la mano. Su peso le resultaba extraño, una reliquia de una vida que ya había dejado atrás. Caminó hasta el borde del cañón que bordeaba su propiedad, contempló la vasta y silenciosa extensión y, con un suave movimiento de muñeca, arrojó la llave al abismo. Esta descendió en espiral, brillando en la luz tenue, antes de desaparecer para siempre. Entonces, por última vez, un número desconocido sonó en su teléfono. Sabía que era ella. Respondió. «Eres todo lo que me queda, papá», decía su mensaje. Una oportunidad. Arthur le escribió su primer mensaje directo en 9 meses, con dedos firmes y una determinación inquebrantable. «Tienes exactamente lo que construiste, Clara.
escribió. Yo también. La diferencia es que yo construí el mío con la verdad. Adiós, Clara. Pulsó. Enviar. Bloqueó el número y con una profunda sensación de paz, apagó el teléfono por esa noche. Estaba de pie en su terraza, bañado por el aire fresco del desierto, con la interminable extensión de estrellas titilando en lo alto. Su vida, una vida sin ellas, estaba comenzando de verdad. El silencio era perfecto.